compromisos. Un gusto saludarles. Presentaremos información de la NIC 7 que nos habla sobre el flujo de efectivo. Los dejo con mis compañeros. Dar información a los usuarios de los estados financieros, de los movimientos en efectivo y de los equivalentes al efectivo que posee la empresa. Esto nos sirve para poder evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y las necesidades que tiene la entidad para poder utilizar dichos recursos. Alcance, información que debe presentar un estado de flujo de efectivo. De igual manera, la información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un periodo, mostrando los cambios según su procedencia. Saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes y mostrando los cambios que según su procedencia, ya sea en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los equivalentes efectivos son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantiene para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Esos cómo deben ser convertibles en una cantidad determinada de efectivo. Y una inversión cumplirá esta característica únicamente cuando tenga un vencimiento próximo, ya sea de 3 meses o menos en la fecha de adquisición. Presentación de un estado de flujo de efectivo. En la presentación del estado de flujo de efectivo se informará acerca de flujos habidos durante el periodo. Los componentes de los flujos de efectivo durante el periodo se clasifican como actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Esta clasificación tiene por objeto permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar el impacto de 3 tipos de actividades en el estado de situación financiera de la entidad y el importe de su efectivo y efectivo. La clasificación deberá realizarse de la manera adecuada para el negocio. Actividades de operación. Estas actividades se definen como las principales actividades generadoras de los ingresos de la entidad y otras actividades que no son actividades de inversión y financiación. Dentro de algunos ejemplos que podemos mencionar dentro de las actividades de operación, tenemos los foros procedentes de ventas de bienes y prestación de servicios, los foros de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, los pagos a proveedores de bienes y servicios, los pagos a empleados, así también como los pagos o devoluciones de impuestos a las ganancias, cobros y pagos de inversiones, préstamos y otros mantenidos para su intermediación o para negociar. Acá también la norma nos hace referencia a que si la venta de propiedad, planta y equipo puede entrar dentro de una actividad de operación. Para esto vamos a tomar como referencia la NIC 16 en su párrafo 68 y en su apartado A, la cual nos indica de que una propiedad, planta y equipo puede ser considerada como dentro de las actividades del giro de la empresa, siempre y cuando ésta pueda estar dada como arrendamiento y puedan estar clasificados como para su venta. También tenemos lo que son las actividades de inversión. Estas actividades las vamos a definir como la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. Acá la norma nos indica que esta categoría separa a los flujos de efectivo
la cual permite a los usuarios de los estados financieros comprender en tal medida de que se han realizado los gastos de los recursos destinados a la generación de ingresos y los flujos de efectivo futuros. Dice que solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado financiero cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar dentro de las actividades de inversión, tenemos la adquisición y los cobros de venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros a largo plazo. También tenemos los pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio deuda, así como también los anticipos de efectivo y préstamos a terceros, cobros de reembolso de actividades, de anticipos y préstamos a terceros. Seguimos con la presentación. Actividades de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivos procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil realizar la predicción de necesidad de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Ejemplos: cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pago a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, deudas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o a corto plazo, reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos y pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. Información sobre el flujo de efectivo de las actividades de operación. La entidad debe de informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones utilizando los siguientes métodos. Método indirecto. Se presenta por separado las principales categorías y cobros y gastos en términos brutos. Método indirecto. Se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias. Se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivos de las entidades de las actividades de operación utilizando el método directo. Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de flujos de efectivos futuros, la cual no está disponible en el método indirecto. Método directo. En este método directo, la información acerca de las principales categorías de cobros o pagos en términos brutos puede ser obtenida por uno de los siguientes procedimientos: utilizando los registros contables de la entidad o ajustando las ventas y el costo de ventas. Para el caso de las entidades financieras, los intereses recibidos e ingresos asimilables y los gastos por intereses. Método indirecto. En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos de los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivados de las actividades de operación. Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y todas las otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivos de inversión o financiación. Información sobre el flujo de efectivo de las actividades de inversión y financiación. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivos que pueden ser incluidos en términos netos.
Información sobre flujos de efectivos en términos netos. Los flujos de efectivos que proceden de las siguientes actividades de operación, inversión y financiación pueden presentarse en términos netos. Cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad. Y cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada. Los importes grandes y el vencimiento próximo. Dejo la palabra a la siguiente compañera. Flujos de efectivo procedentes de moneda extranjera. La norma nos indica que estos se registrarán a la moneda funcional de la entidad, aplicando el importe en moneda extranjera de la tasa de cambio entre las monedas de la fecha en que se realizó la transacción. Nos habla también de las subsidiarias. Por ejemplo, en una subsidiaria de moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que se produjo el flujo en cuestión. La norma también nos hace referencia a la NIC 21 sobre los efectos de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera, y nos indica que se permite utilizar una tasa que se aproxime al cambio efectivo en conjunto de las transacciones, o que supone que se pueda utilizar una tasa promedio ponderada de los tipos de tasa en un periodo determinado. La NIC 21 también nos hace referencia a que no se puede utilizar una tasa, la tasa del final del periodo. Las ganancias o pérdidas procedentes no serán flujo de efectivo, pero sí nos van a servir para conciliar el efectivo y sus equivalentes, y se deberá presentar en el estado de flujo de efectivo. Y esta presentación se hará por separado de las actividades de inversión, de financiación y de operación. También nos habla de los intereses y dividendos. Como esto nos indica la norma, que se clasificarán como actividades de operación cuando los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos se incluyen en el estado de resultados. Nos indica también que cada categoría debe ser presentada y clasificada de una forma consistente entre las diferentes actividades. La norma no nos hace referencia a que se tengan que clasificar exclusivamente como actividades de operación, ya que no existe un consenso para esto, pero nos dice que se puede clasificar también como actividades de financiación e inversión, puesto que son costos de obtener recursos financieros o rendimientos sobre las inversiones. Y continuamos con el tema. Impuesto a las ganancias. En este caso, la norma indica de que los impuestos deben ser clasificados dentro de las actividades de operación, puesto que es de donde emanan este tipo de impuestos, sobre los cuales nosotros pagamos de las diferentes actividades que se tienen en las actividades de operación. Sin embargo, también hace hincapié de que puedan ser clasificadas dentro de las actividades de inversión y o financiación, si, como dijimos en la primera, estas también surgen de alguna operación dentro de las actividades de inversión o bien en la de financiación. Dentro de la norma también, siguiendo con este tema, encontramos que se deben presentar los flujos de las inversiones en las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que la entidad tenga. En este caso debe estar reflejado este tipo de operaciones en las actividades de inversión, en nuestros flujos de efectivos, pero también en las entidades relacionadas a estos tipos de efectivos. Nos habla en este caso también
sigamos conociendo el tema acerca de los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. La norma nos dice que estos flujos de pérdida de control en las subsidiarias se van a revelar sí o sí cuando la contraprestación sea totalmente pagada o recibida. La porción de la contraprestación sea en efectivo o bien equivalente al efectivo. El importe o ganancia de la pérdida de la subsidiaria también puede realizarse. El importe de los activos que se tienen en una subsidiaria también se tienen que revelar. En este caso, también tenemos que tomar en cuenta de que los flujos de efectivo surgen de cambio en las participaciones de la propiedad y pueden clasificarse también dentro de las actividades de financiación, a menos que ésta la tenga como una entidad de inversión. Sigamos conociendo acerca del tema. También la norma nos habla sobre los componentes de la partida de efectivo y equivalentes. Dice que la entidad debe presentar una conciliación del efectivo y los equivalentes a efectivo. A continuación presentaremos algunas características de los equivalentes al efectivo. Dice que un equivalente efectivo no tiene propósito de inversión, debe ser fácilmente convertible a efectivo y no debe estar su riesgo de verdad de perder el valor tiene que ser insignificante. Y en el caso de las inversiones, tiene que ser su vencimiento no mayor de 3 meses. Entonces, con esto serían los componentes del efectivo y los equivalentes al efectivo los siguientes: los saldos de caja y los saldos en las cuentas en entidades financieras. Entidades financieras directamente el efectivo, y los equivalentes al efectivo pues son los saldos en inversiones, títulos de créditos o acciones que se tengan, ¿verdad? Con fines de actividades de operación y no de inversión, con vencimiento no mayor a 3 meses. Y por último, la norma nos hace referencia a que se debe presentar, ¿verdad?, cierta información con un comentario importante sobre si hay importes significativos que se presentarán dentro del estado de flujo efectivo, siendo esto los préstamos no dispuestos, indicando de por qué no están dispuestos, ¿verdad? Que se tienen disponibles, más sin embargo, se tienen ciertas restricciones para poderlos utilizar. El inciso B nos habla sobre que se debe separar sobre los flujos de efectivo necesarios para las actividades de operación y todos aquellos que representen un incremento, ¿verdad?, a la capacidad de operación. Asimismo, el inciso C nos habla sobre los que tienen que presentar flujos de efectivo por separados cuando hayan segmentos de negocios o geográficos, ¿verdad? Si ese fuera el caso. En algunos casos, pues las empresas tienen más de una línea de negocios, entonces el flujo de efectivo deberá presentarse por separado. Esta es la información a revelar de la NIC número 7.